Y tal vez nosotros no tengamos mucho problema, pero hay veces que las personas que vienen por primera vez, no todas, no sé si están aludidos los que vienen por primera vez, no lo decimos por ustedes, pero algunas personas puede ser esto de tropiezo, porque son personas nuevas y buscan mucha comodidad en estar en un lugar. Y si nosotros podemos solventar eso, ¿por qué no hacerlo? Como decía el pastor, no sabía que el pastor era misionero. Creo que es lo más difícil del ministerio. Cuando digo difícil es que se necesita, de verdad, ese respaldo de Dios. Los misioneros es un trabajo arduo, de verdad que sí. Y no sabía que el pastor era misionero y me complace saberlo. Porque cuando son hombres así que han pasado por allí, entonces tienen mucho tacto con el cuerpo de Cristo. Y de verdad que me siento feliz de saber eso, pastor. Igual a la pastora, con una alegría, espero que pronto puedan conocer a mi esposa. Yo soy pastor en Venezuela, tenemos algunas congregaciones en Venezuela y en Perú, por cierto, en Perú, en la ciudad de Lima, se llama Life RD. Y bueno, ahora estoy pastoreando aquí en Orlando, tengo 6 años en Estados Unidos, poco, comparado con muchos que tienen toda una vida acá. Y bueno, ustedes saben, cuando se llega a este país hay que trabajar duro. O sea, trabajo en la semana de construcción y los fines de semana estoy pastoreando en la iglesia. Y Dios colocó en mi corazón el poder salir a algunos lugares. Y bueno, vine a California, el pastor, tenemos un amigo en común, Julio Cañas, y bueno, vine a este lugar y ya este es el segundo. Estoy muy contento de estar acá. Le digo todo esto para que sepa que soy uno más del cuerpo de Cristo, que es pastor también, y sabemos cómo funcionan las iglesias. Y los que vienen invitados hoy por primera vez, no les gusta el mensaje, no dejen de venir, porque yo me voy, pero el pastor se queda y él sí sabe cómo los va a atender, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso al rey. La vez pasada que vine, no sé si algunos se recuerdan, un mensaje de, claro, hace mucho tiempo, es difícil que se acuerden, pero un mensaje de Job, donde hablamos de un final feliz. Y hoy quiero compartir un mensaje que Dios colocó en el corazón, que quiero empezar con una historia basada en los hechos de la vida real. Y quiero pedirles su mayor atención con esta historia. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Inclinen su rostro, ahí donde está. Padre, te damos gracias en este tiempo maravilloso. Siempre has tenido el control. Tienes el control de todos nosotros, de la vida misma. Pero te pido, Dios, que puedas abrir la mente de ellos y mi mente. Que tu palabra pueda caer en buena tierra y que pueda dar frutos. Que necesitamos, Señor, escuchar un mensaje que venga de ti y no oír lo que quisiéramos oír. Que hay una gran diferencia, Señor, en el oír y en el escuchar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a escuchar tu palabra y a ser iguales a ti. Queremos crecer, Señor, en todas las áreas, en todas. Queremos ser bendecidos y prosperados en todas las áreas, pero sobre todo que tú siempre seas el centro de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Siempre me gusta comenzar con una historia, porque no sé si desde pequeño, bueno, hace muchos años, cuando estaba en la escuela en Venezuela, tenía una maestra japonesa, ella se llamaba María Fun. Ella siempre cautivó mi atención porque todas las clases que ella daba empezaban con una historia y decía, era una vez. Y todo, yo me quedaba así, me encantaba porque la maestra María Fun, como éramos niños, estoy hablando de 8 o 9 años, ella mandaba que todos nos sentábamos en el piso. Entonces nos sentábamos y yo disfrutaba su historia. La historia de la maestra María fue una historia asombrosa. Y de ahí ella flechó mi vida. No era cristiana, yo tampoco, era un niño, pero siempre me quedó eso de empezar con una historia. Pero en este caso, las historias de la maestra, muchas historias eran historias, cuentos. Pero esta historia que yo les quiero comentar es una historia basada en los hechos de la vida real. Me gusta cuando son historias que sabes que han existido y que pueden ayudarte. Y tal vez no es la historia que pueda ser cristocéntrica, pero tiene algo que
tú lo puedes tomar para ti. Y me gusta porque esta historia no solamente es basada en los hechos de la vida real, sino que ocurrió aquí en California. Y no lo sabía, así que hoy quiero compartirla con ustedes. Pero antes de compartir esta historia, yo quisiera hacerle una pregunta. Si yo le preguntaría a usted, que usted me respondiera en una sola palabra, una sola, no un pasaje bíblico, no, una palabra. Si yo le preguntaría a usted, ¿cuánto vale un milagro? En una palabra, ¿qué usted me diría? Una palabra sería, por ejemplo, fuerza. Eso es una palabra. A ver, alguien pudiera, desde ahí donde está, de su asiento, ¿cuánto vale un milagro? Una palabra, ¿qué me diría? ¿Perdón? Vida. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuánto vale un milagro? Los pastores no participan. Esperanza. Muy bien. Fe. Muy bien. Una palabra. ¿Alguien más? Amor. Amor. Muy bien. ¿Todo? Todo. Quiero que escuche esta historia. Tess era una niña precoz de 8 años de edad. Un día escuchó a su madre y a su padre hablar acerca de su hermanito Andrew, que estaba muy enfermo y que su familia no tenía dinero para pagar el tratamiento ni la operación. Planeaban mudarse a otro apartamento el siguiente mes porque su padre no tenía el dinero para pagar las facturas del médico y la hipoteca de la casa. Solo una operación costosísima podría salvar a Andrew. Y su padre estaba gestionando un préstamo, pero no lo conseguía. Escuchó a su padre murmurarle a su madre, quien tenía los ojos llenos de lágrimas: solo un milagro puede salvarlo. Tess fue a su cuarto y sacó una alcancía donde colocaba moneditas que tenía escondido en el armario. Rompió la alcancía y vació todo su contenido en el suelo para contarlo cuidadosamente. Lo contó una segunda vez, lo contó una tercera vez. No había margen para errores. Luego colocó todas las monedas en otro frasco, lo tapó y salió por la puerta trasera de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. Y caminó 6 calles hasta la farmacia que tenía un jefe allí, o una persona allí atendiendo. Tess, la niña de 8 años, esperó pacientemente su turno. El farmacéutico, que estaba ocupado hablando animadamente con un señor, no le prestaba atención a la niña Tess de 8 años. Entonces ella, sacando una moneda del frasco, golpeó el mostrador. ¿Qué deseas?, le preguntó el farmacéutico en un tono desagradable. Y le dijo, sin esperar respuesta, el farmacéutico le dijo: ¿no ves que estoy hablando con mi hermano que acaba de llegar de Chicago y no lo he visto durante años? Bueno, respondió Tess, yo quiero hablarle también acerca de mi hermanito. Le contestó en el mismo tono. Le contestó el farmacéutico: está muy enfermo y quiero comprar un milagro. ¿Qué dices?, dijo el farmacéutico. Su nombre es Andrew y tiene algo creciéndole dentro de su cabeza. Y mi padre dice que solo un milagro lo puede salvar. Así que, ¿cuánto cuesta un milagro? Aquí no vendemos milagros, pequeña. Lo siento, pero no te puedo ayudar, le contestó el farmacéutico ahora en un tono más dulce. Mire, yo tengo el dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré el resto. Solo dígame cuánto cuesta. El hermano del farmacéutico era un hombre elegante quien hablaba con él y se inclinó y le preguntó a la niña: ¿qué clase de milagro necesita tu hermanito pequeño? No lo sé. Tess, con los ojos a punto de llorar,
Solo sé que está bien enfermo y necesito una operación, pero mi papá no puede pagarla. Así que yo quiero usar todo mi dinero. ¿Cuánto dinero tienes, pequeña? Le preguntó el hombre de chica. Y la pequeña contestó: tengo $1 con 11 centavos. Contestó Tess en una voz que casi no se le entendía. Es todo lo que tengo, pero puedo conseguir más si lo necesita. Pues, qué coincidencia, dijo el hombre sonriendo. $1 con 11 centavos es justo el precio de un milagro para hermanos menores. Tomó el dinero y le dijo a la niña: llévame a tu casa a ver a tu hermano y conocer a tu padre. Yo quizás tenga el milagro que ustedes necesitan. Ese hombre era nada más y nada menos el famoso doctor Carlos Armstrong, un cirujano especialista en neurocirugías. Realizó la operación sin costo y al poco tiempo Andrew estaba de regreso a su casa y con perfecta salud. Los padres de Tess hablaban felices de las circunstancias que llevaron a este doctor hasta su puerta. Esa cirugía, dijo su madre, fue un verdadero milagro. Me pregunto cuánto habría costado. Tess sonrió. Ella sabía exactamente cuánto costaba un milagro. $1 con 11 centavos. Más la fe de una pequeña. Sabemos que el milagro no cuesta $1 con 11 centavos, pero podemos aprender mucho de esta historia. Hoy en día nuestras iglesias se pierde mucho la fe en Jesús. No en todas partes, pero en un país tan próspero empezamos a creer que por nuestras propias fuerzas, nuestro propio dinero, nuestro sustento, podemos resolver muchas cosas. En los continentes como África, Venezuela, Cuba, donde hay tanta miseria, la gente pierde esto y su fe aumenta, porque no lo pueden resolver con dinero. Por eso vemos en esos lugares llenos, las iglesias llenas de Dios, porque la gente depende de Dios. Usted y yo debemos de cuidar nuestro país. Este país es hermoso, es próspero, a mí me encanta este país, pero ver una iglesia como esta, yo que he visitado varias, no se ve en todas partes. He estado en iglesias donde hay 10, 5, 6 personas con 10, 20, 30 años de tiempo. Y vemos cuando hay países donde hay tanta miseria, vemos las iglesias que la gente no cabe en 2, 3 y 4 servicios. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nuestra fe debe mantenerse intacta en este país. A pesar de que usted pueda resolver muchas cosas, su fe no puede ser cuestionada. Su fe no puede ser negociada. Los domingos son para el Señor. Los domingos venimos a la iglesia porque no solamente es un mandato, no solamente lo exige, no solamente Dios lo pide, sino que escuchar la palabra cada domingo hace que mi fe aumente. Porque ¿qué pasa con la palabra de Dios? La fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. ¿En dónde? En el lugar de la casa de Dios. Este es el lugar para que usted lo entienda. Si bien es cierto, la ciencia y los estudios universitarios y la gente que tiene título, tengo una hija que me dice, pero papá, está bien, pero donde yo estoy nadie cree en Dios, la gente tiene todo, y tú todo me dices que tiene que ser con la palabra de Dios. Y yo, claro, la palabra de Dios es todo. Está en un libro, pero que esté en un libro no significa que sea un libro común. Es la palabra de Dios, ahí radica todo. La palabra de Dios es la fuente de vida del hombre. Pero ella me dice, pero papá, cada vez que yo hablo con alguien de mi escuela, de la middle school, la high school, tengo una hija que está en la high school, me dicen todo tiene que ser por la palabra de Dios. Explícame de Dios sin palabra de Dios. Háblame de Dios sin Biblia. Para nosotros es fácil hablar de la palabra de Dios siempre y cuando tengamos la Biblia. Y ahí es donde arrancamos. Pero un universitario que te pregunte, ¿qué le dirías? ¿Qué le contestarías? Y mi hija empezó a decirme, papá, tengo mis dudas con cosas de Dios. No sé, porque yo quisiera saber de Dios, pero que no todo sea la palabra de Dios.
Y yo, muy bien, te lo puedo explicar. La ciencia misma está a favor de eso. De hecho, se descubrió que la Tierra era redonda hace muy poco para la ciencia, pero Isaías lo habla hace 800 años antes de Cristo. Y así puedo decirte de muchas cosas que la ciencia afirma que Dios es real. Isaac Newton y muchos científicos eran personas cristianas. Albert Einstein eran personas cristianas. Pero hoy en día eso se ha ido perdiendo por cuestiones que usted y yo sabemos que las redes sociales han estado propagando. Por ejemplo, la dueña de YouTube es atea y cada mensaje o video que tenga que hacer con Cristo, ellos obviamente lo van a tirar, el algoritmo lo va a lanzar para la cola, para el tráfico, para lo último. Pero si es algo que tiene que ver con pornografía, homosexualidad, entonces los algoritmos de YouTube, de Instagram y de Facebook, eso lo van a promover. Entonces los muchachos, hoy en día, se ve fácil quebrantarle la fe. Cuando somos personas que solamente estamos supeditados a algo. No estoy diciendo que nos olvidemos la palabra de Dios, cuidado, repito, la palabra de Dios creada en 1500 años, 1400 en el Antiguo Testamento, 100 años en el Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 66 libros, un compendio de libros, una línea desde Génesis hasta Apocalipsis que habla de Jesús, la magnificencia de lo que dice Daniel, habla de las telecomunicaciones. Estamos viendo que la arqueología, la biología, la psicología radican de la Biblia. No me vean con cara que yo no creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios. Pero cuando mi hija me responde esto, yo le pregunto, ¿pero cómo que te está costando creer en las cosas de Dios? Sí, papá, porque todo tiene que ser con la Biblia. Y yo le dije, pero ¿quién te está diciendo cosas? No, nadie. Hay alguien que te está hablando. ¿Quién te está hablando? No, nadie. Ok, muy bien, seguimos hablando. Cuando vamos hablando, en una de esas, yo tratando de indagar, una niña de 12 años, le digo, ella me dice, la maestra dice que la Biblia es un libro religioso y anticuado. Y le, ahí está. ¿Es tu maestra la que te está hablando? Bueno, papá, es que es verdad todo lo de la Biblia, pero ¿cómo creer en Dios si no es por la Biblia? Le dije, tu maestra es académica, le gustan los estudios universitarios. Dile a tu maestra que averigüe de Josefo, que era un hombre de la Biblia, que habla a favor de la Biblia y que no era un hombre erudito en especial. Dile a tu maestra que hable y averigüe sobre Sócrates y Platón. Sócrates y Platón existen solamente de 30 evidencias de Sócrates y Platón. Y nadie cuestiona ni a Sócrates ni a Platón. Y de hecho para Platón hay menos, hay como 7. Eso lo habla la ciencia, la historia, la filosofía griega. ¿Sabes cuánta evidencia, sin tomar en cuenta en la Biblia, existen de Jesús? Si de Sócrates existen 30, Aristóteles, 6 de Platón aproximadamente, ¿se ha preguntado cuántas existen de Jesús? Yo le dije, pregúntale a tu maestra si sabe esa respuesta. Y me dijo, ¿cuántas, papá? De Jesús, sin tomar en cuenta la Biblia, según los historiadores que no son cristianos y según personas eruditas que no son cristianos, existen 2600 y tantas evidencias de Jesús. Le dije, hija, no es un simple libro, es la palabra de Dios, pero aún la ciencia misma habla de Jesús. Pregúntale a tu maestra qué año es hoy. ¿Qué tiene que ver eso, papá? Hoy es 2023 después de Cristo. El año mismo refleja desde cuándo estamos contando. Ese es tu rey, este es su Señor. Y está bien que te prepares, pero jamás permitas que nadie toque tu fe. Amén. Gloria a Dios. Reader Digest dijo, la idea de que la fe en Jesús puede promover el bienestar no es nueva. Creo que uno de los adoradores trabaja en enfermería, ¿no? En medicina. Escuché a alguien aquí cuando estaba cantando, ¿sí? ¿Sí? Ok. O relaciona, muy bien. Escuchen esto que tiene que ver con la medicina y todo nos interesa, a todos, obviamente. La idea de que la fe en Jesús puede promover un bienestar en la vida del ser humano no es nada nuevo. Esto lo está hablando un médico no cristiano. La mayoría de nosotros los doctores hemos escuchado casos
en lo que alguien, al parecer, solo por el deseo y la fe en un tal Jesús, se ha recuperado de una manera milagrosa de una enfermedad, o ha sobrevivido más tiempo que los médicos pensaban posible. Lo tremendo de todo esto es que la fe en ese tal Jesús está pasando ahora más a la ciencia. No podemos probar científicamente que Dios sana, pero creo que sí podemos probar que la creencia en ese tal Jesús tiene un efecto muy beneficioso. El doctor Mateus, profesor asociado de la medicina en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., dijo: no hay duda que la fe en Jesús puede ayudar a las personas a sentirse mejor y hasta sanarse. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, dice el doctor Mateo, que lleva más de 30 estudios hallando conexiones entre la creencia en ese tal en Jesús y una vida más larga. Entre los convincentes podemos mencionar lo siguiente. Escuchen esto, voy a leer un poco más rápido. Hicimos una encuesta realizada a más de 5.286 californianos. Estamos hablando de California. Y demostró que aquellos que tienen una fe en Jesús tenían tasas de mortalidad inferiores a los que no creían en Jesús, sin tener en cuenta factores como tabaquismo, alcohol, obesidad, sedentarismo, entre otros. Por ejemplo, el estudio hizo esto. Los que tienen una creencia en Jesús, las personas que tenían cáncer, 8 personas, 7 eran sanadas. 5 personas que tenían una fe en Jesús, depresión sanguínea, 5 personas, 4 eran sanadas. 6 personas con problemas en el corazón, 4 eran sanados. 6 personas de diferentes tipos de estudios, en lo general, 4 eran sanados de cualquier cosa. Tenían algo en común. Esta gente creía en Jesús. Los doctores empezamos a preguntarnos, como doctores, que si la oración hace que algunas personas puedan sanarse. Empezamos a tener dudas si la gente tenía que orar antes de ser operado o de cualquier tratamiento. Los investigadores están analizando si las oraciones de estos otros pueden sanar. El doctor Benson, que estudia pacientes coronarios con bypass, y el doctor Matthews, que estudia a pacientes con artritis reumatoidea, intentan confirmar estos hallazgos en un estudio que se hizo. Hicieron lo siguiente: dividieron a 393 pacientes cardíacos en el centro del Hospital General de San Francisco, acá en California. Un grupo de cristianos con fe en Jesús empezaron a orar por uno de los grupos, mientras que el otro grupo no recibió oración. Es decir, agarraron a 393 personas, los dividieron y le dijeron a un grupo de cristianos: ustedes van a orar por ellos sin que ellos sepan, sin que los vean. Queremos ver si esto realmente funciona. Lo sorprendente y el resultado que ellos obtuvieron fue el siguiente: el grupo que se benefició de las oraciones de los cristianos experimentaron menos complicaciones, menos casos de neumonía, menos paros cardíacos, menos insuficiencia cardíaca y necesitaron menos antibióticos. El otro grupo, ni les cuento, le fue muy mal. Otro doctor no cristiano llamado el doctor Doiser quedó tan convencido del poder de la oración y de esa fe en un tal Jesús que él mismo, el doctor, sin decirle nada a nadie, comenzó a orar en privado por sus pacientes. No obstante, él y otros expertos son cautelosos con esto, en esta área, y dijeron: no queremos comenzar a vender la fe en un tal Jesús, ya que la gente necesita tomar sus propias decisiones. Una encuesta que se hizo en la Academia Americana Médica afirmó que el 99% está convencido de que la fe en Jesús puede traer sanidad a cualquier persona. Escuchen esto. Cuando a cada médico aquí en California se le consulta acerca de sus experiencias personales, el 73% de los médicos dice que Dios intervino para mejorar las condiciones de su paciente. Pero esto no se ve en las redes sociales, esto no aparece en ninguna parte, porque los dueños de las redes sociales y telecomunicaciones, ustedes saben cuáles son sus intereses. Por supuesto, sus pacientes concuerdan en que la oración es una herramienta poderosa para sanar, y la fe en ese tal Jesús. Los sondeos de Time
el canal CNN, USA Weekend, muestran alrededor que el 80% cree que la fe en Jesús o la oración pueden ayudar a las personas a recuperarse, y más del 75% cree que los médicos deberían hablar con sus pacientes acerca de la fe en ese tal Jesús, e incluso orar cuando estos lo solicitan. La ciencia está siendo revolucionada y nosotros no nos estamos dando cuenta, pero la verdad es que cada día más personas creen en el Señor. Tal vez usted diga, no lo veo. Sí, porque las redes sociales no van a promover lo que está pasando. Pero los avivamientos que están ocurriendo en el continente africano, en Corea, en nuestros países, misioneros que estamos enviando, se están viendo grandes resultados. Hay algo del Señor hermoso que está sucediendo. Sin embargo, nosotros debemos cuidar nuestra fe. Y hoy quiero compartirles algo con respecto a la fe. Primero, vimos una historia basada en la historia de la vida real de una fe de una pequeña de 8 años. Segundo, vimos también que la ciencia nos está haciendo ver la fe. Y tercero, y lo dejé de último porque el buen vino se sirve de último, que dice la palabra de Dios. Vayan conmigo a Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante, y lo pueden tener. Y antes de estar ahí, quiero preguntarle, ¿cómo está su fe? ¿Sabía que siempre va a haber un momento en nuestras vidas donde nuestra fe flaquea? Me encantaría decirle, no, yo nunca he tenido ese problema, yo siempre he tenido buena fe. No, a veces las presiones, las angustias. Cuando me nació mi niño con síndrome de Down, mi primer hijo con mi esposa, estábamos haciendo planes, a ver si iba a ser predicador, a ver si iba a viajar por el mundo. Yo soy amante del soccer, del fútbol, de hecho lo practico en la semana, y me imaginaba si iba a ser futbolista. Y cuando nació con síndrome de Down, que no estoy diciendo que sea menos que nadie, pero los planes nos cambiaron. Y pastores de otras iglesias en Venezuela empezaron a decir que ese era el castigo de Dios en mi vida por mi pecado. Primero, la gente se vuelve adivina sin saber cuál es tu pecado. Y segundo, que un niño sea un castigo para alguien. Sí, es verdad. No todos deseamos tener un niño con síndrome de Down. De hecho, nunca he tenido en la iglesia a alguien que diga, pastor, estoy embarazada, ore por mí, quiero que sea Down. Nunca. Es todo lo contrario. Cuando la gente le dicen algo así, empiezan a orar y a reprender por qué no quieren eso. Y si usted me pregunta, ¿y usted qué cree que pasó con usted? No lo sé. No sé por qué me tocó, pero me tocó. Y mi papá era ateo. Creo que eso lo dije la primera vez que vine. Y mi papá rechazó a mi hijo, no quiso que mi hijo viviera en la casa de mi papá, porque yo vivía en casa de mi papá, estaba pasando una temporada muy mala. Así que tenía que guardar a mi hijo cada vez que mi papá iba a la casa, porque no lo soportaba, no lo quería ver. Así pasaron 2 años viviendo bajo el techo de papá y mi esposa, respetando a mi papá, aunque no querían a su hijo. Es algo muy duro para una mujer. Nunca le recriminé al papá, y esto va para ti, joven, si me escuchas. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra. Yo tenía, cualquier pregunta sobre eso, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra. Yo tenía razones para odiar a mi papá, para culpar a mi papá, para no obedecer a mi papá. ¿Y sabes qué hice? Nunca le reclamé, nunca lo critiqué y nunca lo culpé de nada, de nada. Yo guardaba al niño cuando mi papá iba a casa. Lo guardaba como un animalito, como un perrito. Mi esposa y yo llorábamos en el cuarto, pero lo guardaba, era su casa. Y segundo, era mi papá. No tienes nunca el derecho de desobedecer a tus padres o de agarrarle rabia a tus padres, porque te va a ir mal a ti. Y mi papá era ateo, y ya yo estaba pastoreando en la iglesia. Pero ¿sabes? Los planes de Dios y los misterios de Dios. Un día mi papá llegó a mi casa, yo me pude mudar después en un lugar. Mi papá llegó, y cuando llegó mi papá, de repente yo tenía a mi hijo Gabriel cargado en la mano, y cuando abrí la puerta y con esto lo tenía, Gabriel apenas lo vio, se lanzó, porque ustedes saben que esos niños no tienen maldad, son inocentes. Y Gabriel se lanzó para abrazarlo, y mi papá, si no lo agarran del aire, el muchacho hubiese partido su cara con el piso.
Mi papá lo agarró en el aire. Cuando lo alzó, yo le dije, dámelo, papá. Y el niño automáticamente abrazó a mi papá y empezó a darle besos. Hasta ese día. Cuando yo quise quitarle a mi hijo, a mi papá dijo, no, déjalo. Y el niño siguió besándolo y lo abrazaba. Mi papá tuvo como 8 nietos y desde ese día, Gabriel fue su nieto preferido. No solamente eso, a partir de ahí, mi papá fue a la iglesia y aceptó a Jesús. ¡Los planes de Dios! ¡Los planes de Dios! Qué torpe hubiese sido yo si hubiese culpado a mi papá. Qué torpe hubiese sido yo si me separo de mi papá y le dejo de hablar. Qué torpe. Porque a veces, por desobedecer, lo que hacemos es entorpecer el plan de Dios. Era la manera que él llegara a los caminos. Así que ahora entendí por qué me dieron un niño con síndrome de Down. Por cierto, pronto le enviaré un saludo de parte de Gabriel. La fe en los problemas difíciles tienes que cuidar. Mira lo que dice la palabra del Señor. No ese pasaje, pero ten la Biblia de ese pasaje. He escuchado a la gente que dice, si Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Otros dicen, si Dios quiere. Otros dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Pero la Biblia no enseña nada de eso. Mira lo que enseña la Biblia acerca de la fe. Por ejemplo, Mateo 9:22. Pero Jesús, volviendo a la mujer del manto, le dijo, ten ánimo, tu fe, no mi tiempo, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Mateo 9:29, 2 ciegos reciben la vista, y esos ciegos reciben la vista, y dice Jesús, conforme a tu fe os sea hecho. Tampoco dice, bueno, si yo quiero, no, tu fe. Vemos el soldado romano que tiene un criado enfermo a punto de morir, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, mandó a los ancianos. Y usted sabe, conocen el pasaje, lo cierto es que le dicen a Jesús y hablan con Jesús, y Jesús habla con el centurión dependiendo del evangelio que haya sido, que usted haya leído, y el centurión le dice, Señor, no soy digno que vayas a mi casa, solamente di la palabra y será hecho. Y Jesús dijo, estaban ahí los discípulos, estaban los fariseos, gente de iglesia estaba ahí, gente que iba a la sinagoga, y les dijo a todos, no he visto tanta fe como la de este hombre. O sea, ni siquiera en las iglesias se encontraba tanta fe en la sinagoga como la fe del centurión. Porque ni siquiera le pidió al Señor, sino simplemente el centurión descansó, de que si el Señor decía la palabra estaba hecho. ¿Sabe por qué? Porque el centurión era un hombre de fe. Y Jesús hizo el milagro. Si tienes un problema en tu matrimonio con alguno de tus hijos, si hay algo que estás pasando que es duro, una enfermedad, un problema en la casa que no te dan los números, cualquier vicio, cualquier pecado oculto, ojo impuro, adicción a la pornografía, lo que sea, que tú crees que nunca vas a ser libre de esto, pues déjame decirte que si tienes la fe en Jesús, para eso Jesús puede hacerlo así, pero ya. Pero es importante que aprendas que tienes que desarrollar la fe que ya te ha sido dada, que ya la tienes. Todos tenemos una medida de fe. Es antibíblico alguien que te diga, yo no tengo fe. Tú le tienes que decir, eso es antibíblico. Según la Biblia, todos tenemos una medida de fe. Eso lo dice la Biblia. Simplemente que algunos la desarrollan, la ejercen, la practican. Y eso, ahí es donde está la fe. Mateo 15:21 dice lo siguiente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. El 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió la palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de vosotros, o tras de nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a leer un poquito más rápido. Entonces ella vino, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Él respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hay ciertos puntos, y hemos leído este pasaje
la mujer sirofenicia, la mujer cananea, lo hemos leído mucho. Pero eso es por leerlo y a veces al escucharlo, nunca nos detenemos a pensar, esta desconocida, ¿por qué era una desconocida? No te estoy hablando de alguien que escribió en una parte de la Biblia, no te estoy hablando de una profeta, no estoy hablando de una persona nueva que viene un domingo por primera vez. O los que estamos en una iglesia, y bueno, creemos, pero somos desconocidos. Desconocidos. Esta mujer tenía algo, era una desconocida. Lo segundo que vemos es que esta mujer atraviesa una multitud. No sé si usted ha atravesado una multitud, pero yo he estado en lugares donde ha habido mucha gente y he querido llegar a la tarima, o he querido llegar a donde está la persona que está, bien sea dando el meeting, y ha sido imposible. Me he renunciado, no puedo. Es que no se puede pasar. Esta mujer atravesó la multitud. Te estoy hablando de un país y una cultura machista. Que no es que iba la mujer y la gente decía pasa adelante, no, todo lo contrario. Y esta mujer pasó por estos hombres árabes, judíos, como ustedes quieran llamar, israelitas, que son gente fornida. Y dice, esta mujer tenía fuerzas y agarre. Quizás era peruana, salvadoreña, no lo sabemos, ¿verdad? Así sabemos, pero bueno. Lo otro es que los discípulos debieron de ayudarla. Los discípulos debieron de ayudarla y no lo hicieron. Más bien la desprestigiaron. ¿Te ha pasado que estás en la iglesia y alguien te tenía que haber ayudado y nunca te ayudó? O alguien se suponía que sabía lo que tú estabas pasando y no te llamó. No te abrazó, no te cobijó. Y luego culpan a los pastores. Yo también soy pastor y aquí tengo que abogar por el pastor. No nos da la mente para tantas personas. A mí me encantaría ayudarlos a todos y estar en su momento. Es un problema. Si el pastor se le ocurre ir para los, qué sé yo, para ir para un cumpleaños de uno, cuidado. Porque ir para el de uno y no vas para el del resto te puede tener un problema. Entonces, nosotros tenemos ese problema. Y si vamos y vamos apurados también, porque no, vivimos apurados, es un rollo. Ser pastor es un rollo, de verdad. Pero esta mujer tuvo una temporada difícil y la gente no la ayudó. No es nada que se quiera acercar al tal Jesús, que para ella era un desconocido. Y cuando se va a acercar, resulta que los mismos que están con Jesús son los que se oponen, la desprestigian y le colocan obstáculos. Y uno dice, pero ¿no te ha pasado? Se supone que la iglesia tenga que orar por ti, abrazarte, quererte. Pero hay veces que eso no va a pasar. Muchas veces los pastores vamos a orar porque sea así, porque haya amor, porque haya unidad, pero todos son imperfectos y todos son ovejas y todos tienen situaciones y todos tienen reacciones. Esto es como el trabajo. La gente, aquí es la diferencia. Aquí, si te tratan mal, lo primero que hace la gente es me voy de la iglesia. Pero en el trabajo lo tratan mal, no escucho a nadie, me voy del trabajo. Este lugar está lleno de gente imperfecta. Vamos a tratar de ser lo mejor, pero no todo el tiempo. Va a suceder. Cuando algo sucede negativo hacia ti, donde no te llamaron, donde no oraron por ti, donde no te apoyaron, recuerda, la mujer sirofenicia también pasó por ahí y con todo eso, ella no renunció a donde iba. Amén. Esta es la parte que ustedes aplauden. Muy bien, muy bien, muy bien. La mujer llega o alcanza a encontrar a Jesús y le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Atravesó la multitud. Atravesó los obstáculos de los discípulos, de la gente que estaba ahí o de la gente que no quería que llegara. Y al final llega donde está Jesús. ¿Qué crees que pasó? Ya, se supone que llegó donde tenía que llegar. ¿Cuántos obstáculos tú puedes vencer? Se supone que ya al llegar a Jesús se acabó todo. Yo me imagino que esta mujer tenía fe, pero cada obstáculo debilitaba un poco. Como cuando estás enfermo y le pides y el médico te dice no tengo buenas señales o no tengo buenos resultados. Tú dices, no, hasta aquí está orando. Pero con esto que me dijo el médico, ya aquí me quedo. Otros dicen, bueno, no, con todo eso que me diga el médico voy a seguir,
porque si me tomo el tratamiento voy a mejorar. Y te tomas el tratamiento. Pasaste un obstáculo, pasaste el segundo obstáculo, pasaste el obstáculo de asimilar que tienes un problema, ya sea divorcio, enfermedad, lo que sea, y aún así llegas ahí y el médico después te dice los medicamentos no sirven a fe. ¿Cuántos llegamos hasta el más de uno y dice, bueno, ya? 1, 2, 3 obstáculos, ya. Esto no es de Dios. Hay otro más de uno y dice, bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios quiere que lo haga. Porque es que renunciaron a su fe. Se cansaron. Y no me veas con esa cara de que yo también he estado ahí. Yo también me he cansado. Yo también he dicho, no, ya, aquí. Pero bueno es Dios que siempre nos trae la palabra para decirnos, lee mi palabra, léela y vuelve a escuchar. Esta mujer venció varios obstáculos y llegó a Jesús. Ya era para escribir en el libro y la mujer llegó a Jesús. Y Jesús hizo el milagro. Y colorín colorado, ese cuento se acaba. Pero no, se la pone más difícil a la mujer. Mire, pero Jesús no le responde ninguna palabra. ¿Cuántas veces has orado para que ese matrimonio se mejore en una hora? ¿Cuántas veces has orado por ese hijo que quiere que esté aquí en la iglesia y no está? ¿Cuántas veces has orado por ese mal carácter, por esa ira, por esos ojos impuros, por esa adicción con un hábito oculto, que no quieres caer y caes, y pides a Dios y nada? ¿Cuántas veces has orado por aquello que se llama lengua? Dice, Señor, me tengo un problema por todos los hijos, no tengo filtro. Aquí no hay, ¿verdad? En la iglesia hay bastante. No. Hablan de lengua, pero lenguas viperinas. Y Jesús, y le has pedido, y Jesús no responde. ¿Alguien siempre Jesús le responde? ¿O hay alguien que haya pedido algo y Jesús no le ha respondido? ¿Ah, solamente yo? Muy bien. Pues yo he tenido oraciones que Jesús no me ha respondido. Y si usted no ha pasado por eso, algún día va a pasar por eso. Pero escúchame, ¿cuántas veces acudiste a un lugar buscando solución a tus problemas y todavía no llega la solución a ese problema? Muchas veces. Y ahí está esta mujer. Lo otro que vemos en esta mujer es que los líderes del pastor Arturo, los discípulos de Jesús, empiezan a ser un problema para esta mujer que está llegando. Increíble. Los discípulos dicen, Señor, despide a la loca esta, digo, esta mujer, que la voz tras de nosotros. O sea, esta mujer está dando voces. Venía rompiendo marcas, pasando obstáculos, y aún así empezó a ver que las cosas se le ponían difíciles y empezó a gritar. Cuando dice dando voces, ¿sabe qué está haciendo? ¡Jesús! Y no era así, Jesús. Había una multitud. En una multitud tú no vas a decir Jesús. Tú vas a decir ¡Jesús! Gritando. Y una mujer, me imagino, no sé si tenía un grito así de ¡ah! No sé. Tenía que llamar la atención. Iba a hacer lo que sea. Porque esta mujer está venciendo los obstáculos. Mira, esta mujer no sé por qué no tiene nombre. Deberían de haberle puesto un nombre. Pero no es una desconocida. Parece que Dios nos quiere decir, cualquiera puede hacer esto, si tenemos fe de reino. Amén, gloria a Dios. El discípulo dice, Señor, despídela. Eso quiere decir que esta mujer no cesaba de pedir ayuda. ¿Por qué estás cesando de pedir ayuda al Señor? ¿Por qué? ¿Te has cansado? Es normal, tómate un vaso de agua, relájate, pero no dejes de pedirle al Señor. Por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu matrimonio, no dejes. Pero es que tengo varios años aquí, pero es que tengo tiempo pidiendo. ¿Y qué pasaría si Dios te diera la fecha del día que te va a contestar tu oración positivamente? ¿Qué pasaría? Imagínate, tienes un problema muy difícil y Dios te contesta en el año tal, en el mes tal, a la hora tal. Sí. ¿Qué pasaría hoy? Tú descansarías. Tú dices, bueno, ya me voy a quedar tranquila,
no me voy a quedar tranquilo, porque yo sé que tantos meses o semanas, un par de años, eso bien, tranquilo. Bueno, esa es la verdad. Dios tiene una fecha, tiene la fecha para ser contestado. ¿Tú sabes lo que a veces creen que Dios hace? No responde tan rápido, porque desde que tenemos este problema, en esta situación, tú estás orando más. Amén. Todo lo demás. Y eso es lo que hace, te acercas más al Señor, te acercas más a Él. Lo tremendo es lo que tú y yo no sabemos, es que cada vez que te acercas más, cada vez que adoras más, cada vez que asistes más, así de ahí, te formas un carácter en ti mucho mejor y más fuerte. Mucho mejor y más fuerte. Y por eso Dios retiene el tiempo. Y algunos me pasó, no, que el tiempo de Dios es perfecto. Claro que es perfecto. Pero según tu fe, eso será hecho. Pero Dios ahí retiene. Lo otro que podemos ver es lo siguiente. ¿Qué vemos acá? Miren lo que vemos. Los discípulos dicen, despide la voz atrás de nosotros. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en cualquier momento Dios va a decirle a los discípulos, cállense, tampoco sean así, ¿dónde está el amor? Y es una mujer, respeten, por favor. Pero miren lo que pasa. Jesús, esta mujer está viendo la respuesta de estos discípulos. Y bueno, se está imaginando en ese momento, cuando Jesús va a hablar, dice, no, Jesús me va a defender aquí porque Él es amor. Y dice, no soy enviado yo, sino a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Cómo? En este punto, más de una persona llega y dice, no, mira, ya es suficiente. Vencí todos los obstáculos. Y el propio Jesús está diciendo que Él vino por otros que no son los de Líbano, que no son los de mi tierra, que no son solamente los judíos. Y yo no soy judía, ¿no? Yo hasta aquí llego, dice la mujer. Ya el mismo Jesús lo dijo. Cuando Jesús dice no, pero cuando Jesús dice no, y tu fe dice sí, o Jesús dice no, para que tú provoques un sí. Te voy a decir cómo funciona esto, que es lo que he descubierto. Yo a mis hijos me encanta cuando me piden cosas. Yo tengo 4 hijos. No se preocupen, ya compré televisión y ya cerramos todo. 4 más. Mi esposa no quiso tener más, yo quería tener más, porque yo tuve un solo hermano, entonces siempre quise tener una familia grande. Pero mi esposa dijo, no, tu equipo soñado de fútbol no lo voy a hacer, yo voy a ver y cómo es, y hasta aquí. Pero a mí me encanta cuando yo le digo que no a uno de mis hijos y vienen a mi casa, sobre todo las niñas, tengo 2 niñas y 2 niños, las niñas, papi, por favor, yo lo voy a hacer, yo sé que tú puedes, yo sé que tú quieres, mire yo, y yo, no, pero mi novia cada vez, insiste, y yo le voy a decir que sí, pero digo que no, porque quiero que ella prometa cosas, que ella me diga cosas, que va a cambiar cosas. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo Dios hace así, pero un padre que ama a sus hijos muchas veces trae no por un tiempo para ver de qué realmente estamos hechos. Y no porque Él no lo sepa, Él lo sabe, hasta que nosotros lo sepamos. Y el Señor Jesús, no soy yo enviado, bueno, yo creo que más de uno ahí dice, hasta aquí llego yo, mi fe llegó hasta aquí. Yo he visto gente que es sanada antes de entrar a la iglesia. Y he visto gente que es sanada en casas, he visto gente que es restaurada de una manera tan fácil. Y he visto que a otros cuesta un poco más. Sé que muchas veces tu fe se desmotiva porque ves que a otro le fue más rápido y le fue mejor y a ti no, y tú piensas que es que a ti no te toca. No, lo que pasa es que a ti te dieron una parte que es más difícil porque el carácter que Dios va a ejercer en ti se necesita de más valor, de más fuerza, de más ahínco, de más constancia, de más búsqueda, porque hay algo mayor que va a venir para ti. Así que no tienes límites. ¿Y qué pasó? Pero ella, esta mujer, cuando escucha al Señor, ¿qué tú crees que hizo? ¿Qué hace más de uno? Yo creo que si escucho eso, si eres tú y yo, que estamos ahí, dice, Señor, ya te pasaste. Señor, pero por favor. Y yo vengo venciendo todos los obstáculos y tú me vas a decir esto. ¿Cómo se te ocurre, Señor? ¿Dónde está el amor de Cristo? Ay, que tú eres Cristo. Ay, pero no entiendo. ¿Qué, Señor? Era lo que más de uno hubiese podido pensar o hacer. Sin embargo, esta mujer, ¿sabe qué hizo? Se postró y adoró.
increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Porque una cosa es empezar a quejarte, o otra cosa es empezar a llorar por ese no calificado que te dieron. Pero esta mujer aún en un no de Dios lo adora. Señor, socórreme. Yo vi a mi papá morir de cáncer. Y antes de que mi papá muriera de cáncer, que le dio su vida al Señor, yo vi a la mujer que le fue rechazado, su hijo con síndrome de Down, dándole masajes a mi papá en los pies por el dolor que tenía. Esa es mi esposa. No guardes nada nunca en tu corazón con alguien que te haya hecho daño, con alguien que te haya lastimado. Socórrelo en tiempos de necesidad y verás la mano de Dios sobre tu vida siempre. Gracias de Dios siempre. Adoró, porque siempre supo que Dios estaba en control. Cuando tú agarras rabia hacia alguien y dejas de hablarle a alguien y te vas de la iglesia, es porque tu corazón ha sido dañado. Pero cuando aún así, en medio de cosas que no entiendes, tú te mantienes haciendo el bien, dando amor, hay un Dios en ti que vive y reina. Esta mujer no pasó factura a todos los discípulos, sino que buscó y adoró. Ella no se puso a pelear con los discípulos de Jesús. Era para pelear, era para discutir, era para perder fuerza y perder tiempo. Gracias a Dios esta mujer nos enseña algo. No pelees con los que te hicieron daño, los que te dicen no. Sigue haciendo lo bueno, sigue haciendo lo correcto, sigue adorando, sigue apostando, sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue haciendo tus manos, sigue creando comunidad de Dios, porque Dios te está viendo, Dios te está viendo. Y Jesús está viendo a esta mujer, Él está viendo todo este panorama. Jesús sabe cómo todo termina, Él sabe cómo empieza, Él sabe lo que va a pasar, Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente, Él está viendo un panorama y está diciendo, yo voy a tomar nota porque de esto se va a escribir la palabra para que un día en California, en la iglesia de Sinaí, pueda ser revelada. Revélate esto, revélate en tu mente, en tu corazón. Pero ella lo alcanzó, dice la Biblia que ella lo alcanzó. No solamente se quedó, no, socorro, el Señor por allá, no, fue hasta allá. Y se postró y adoró y dijo, Señor, socórreme. ¿Tú te imaginas a los discípulos de esto? Y Jesús vuelve otra vez y mira lo que le dice. No está bien tomar el pan y echarlo a los perros. ¡Ah, no! Ya hasta ahí llegamos más de uno, ¿sí o no? A todo el mundo calladito, pero la verdad es que algunos nos hubiésemos quedado unos cuantos obstáculos atrás. Ya ahí yo hubiese dicho, no, esto no es de Dios. Seguro la suegra está metida por aquí. Vamos a mencionar. No, esto no es. Ya, bueno. ¿Sabes lo que es eso? Y no te está diciendo el que está en la puerta. ¿Cómo se llama el que está en la puerta? José, no es José. Jesús mismo. Me dice, bueno, eran los discípulos. No, ahora Jesús viene con otro no. Dice, no, yo no puedo. No. Y mira lo que dice esta mujer. Y la mujer contesta. Yo creo que ya cansada. Así como yo. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en las mesas de sus amos. Porque los discípulos, el Señor le había dicho, mujer, no está bien tomar el pan y echarlo a los perrillos. Y la mujer le contesta, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en las mesas de sus amos. A mí me hubiese encantado verle la cara a los discípulos. Yo me imagino que los discípulos, eso no lo dice la Biblia, no sé bien el problema, esto es una opinión personal. Pero yo me imagino que los discípulos en ese momento están viendo a la mujer diciendo, están escuchando a Jesús lo que le está diciendo, y los discípulos están diciendo, te lo digo, mujer, eres como para atrás, dando los gritos, están diciendo que no, y el maestro ahora te dice que no, tómalo tú. ¿Y tú cómo dices?
Esto no miró bien personal porque ellos la querían detener y Jesús la está también deteniendo. ¿Y qué hacen ellos? Se lo dije. ¿No te pasa así cuando tú quieres hablar con tu pastor o tu pastora? Y ellos te mandan a decir algo. Y después viene el pastor y te lo dice a ti. Y la persona que estuvo intermediario dijo, yo se lo digo. Te lo digo. ¿Ha pasado? No. Yo se lo dije. Yo me imagino que ellos estaban ahí. Esto repito, es algo mío personal. Se lo dije. Pero de repente, los de repente de Dios, como a ti te va a pasar de repente mañana, o esta noche, o la semana que viene, o hay algo que pasa que quiebra en lo espiritual y de repente la respuesta que estaban esperando, el muchacho que no viene a la iglesia, el marido que no viene, o los que están peleando, de repente hay un cambio en el ambiente y Jesús se voltea justamente cuando esta mujer dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y ahí se voltea el Señor y escucha eso, y cuando le hace así, los discípulos también dicen, ¿qué pasó? Y el Señor dice, ¡oh mujer! Hágase contigo como tú quieres. Como tú quieres. Como tú quieres. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Como yo quiero. Como yo quiero así, como tú quieres. ¿No te imaginas yo decirle a mi hija? Te voy a dar lo que tú quieras. Y estamos en Walmart, en una tienda así, y me dice, papá, lo que tú quieras. Papá, seguro todo lo que tú quieras. Yo nunca haría eso, por si acaso. Lo que tú quieras. ¿Ah? Y esta mujer escucha al Señor, que Jesús es el que alineó los planetas, el que sostiene el cosmos de la Vía Láctea, el que separó las aguas, el que restauró, el que alineó, y todo aquello. Le dice, como tú quieras, pídeme y te daré por herencia. Pídeme que se haga contigo como tú quieras. ¿Qué pasó después? Todos sabemos qué pasa. Ahora, lo que quiero que piense, no sé si alguien puede pasar un momento al que te va. Lo que quiero que piense es esto. ¿Qué pasó en el pantano? ¿Qué pasó en el ambiente? ¿Qué pasó a los discípulos? ¿Qué pasó a la gente? ¿Qué pasó con aquellos que dijeron, te lo dije? O con aquellos que estaban, y de repente ven, Señor. Sí, porque yo no te lo puedo decir, no te lo puedo asegurar que Jesús lo gritó. Pero yo no creo que el Señor haya dicho, hágase contigo como tú quieras. No cuadra en la manera, según está narrada la historia, que haya sido algo suave. Tuvo que haber sido algo, tal vez no el grito como yo, ¿no? Pero tuvo que haber sido algo, como decir, ¡hey mujer! Hágase contigo como tú quieras. Y esa mujer ahí postrada, llorando, quebrantada, y todos los discípulos nunca, te aseguro, nunca se le olvidaría esa enseñanza. Si hay algo que a Pedro, a Juan y a todos esos discípulos tuvieron que haber recordado en todo su ministerio, fue la mujer sirofenicia o la mujer cananea, que es la misma, según el Evangelio. Tuvieron que recordarla siempre. En sus noches, comiendo ahí pescado de la multiplicación, de los panes, de los peces, tuvieron que ellos empezar a volver a decir, oye, ¿recuerden la loca aquella? Sí, esa mujer yo la descubrí. Oye, yo le dije también. Oye, llegó, chico. Y no solamente llegó, después siguió la pared y la mujer siguió. Sí, tremendo, ¿no? Hay que aprender de esa mujer. Pero, sí, bueno, esto es muy impresionante. Pero esta mujer tuvieron que hablar. Después de esa historia, ellos tuvieron que decir, wow, seguro les acercaron. Esto también es mío personal. Seguro le dijeron, Señor, dijiste que no, que no, que no, y después dijiste que no, sí. No sé qué respondía el Señor, te estoy imaginando. Quizás yo sabía que lo podía hacer, sabía que ella podía hacerlo, y sabía que esto me obligará mucho más a hacerlo, porque la fe está puesta en ustedes, y por
palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. No olvides nunca tu fe en el Señor. Aún cuando el Señor diga no, aún cuando diga no, si es algo que no hace daño a nadie, si es algo que es para un bienestar, aún el no de Dios puede ser cambiado por un sí. Escúchame, porque esta mujer dijeron no y lo cambiaron por un sí. Entonces, que nunca nada detenga lo que Dios ha determinado en tu corazón. Hay una fe en ti que tiene que germinar, que tiene que fructificar, que tiene que ser agrandada, porque vas a ser de testimonio. Todos esos no, todos esos tiempos difíciles, todas esas noches sin poder dormir, toda esa falta de apetito o toda esa angustia, todos esos lloros, son obstáculos, pero nunca detengas tu fe. Deja de llorar, sigue pidiendo. No busques quejarte ni de dar lástima. Simplemente busca de saber que hay una fecha para tu milagro. Hay una fecha. Pero mientras no sepas la fecha, sigue postrado y sigue adorando. Y cuando estés allí, recuerda esta frase hermosa: Señor, socórreme, socórreme. Y te quedas postrado y adorado a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos predicado tu palabra. Y mientras esta hermosa canción, oramos para que tú, Señor,